Chicos que la amaban más, ¿qué pasó cuando dejaste de hacerlo y ella empezó a perseguirte? Historia 1. Cuando conocí a Lara, yo era el buen chico del grupo, el que llevaba su café sin que lo pidiera, el que la esperaba afuera del trabajo, el que se tragaba los celos cuando ella coqueteaba por diversión. Mis amigos me decían que parecía su asistente. Yo me reía, pero por dentro dolía. La gota fue en el cumpleaños de su amiga. Lara llegó tarde, conmigo cargando regalos, y lo primero que hizo fue saludar a su ex como si yo no existiera. Luego, frente a todos, dijo: «Ay, Dani no se enoja, él me entiende». Ese «él me entiende» sonó como «él se aguanta». Esa noche no discutí. Solo la dejé en su casa, le dije «descansa», y al llegar al mío apagué el teléfono. Al día siguiente dejé de insistir. No más mensajes de buenos días. No más «¿cómo estás?». Si ella escribía, respondía corto y educado. Si proponía vernos cuando pueda, yo decía «ok, avísame con tiempo». A la semana empezó el show. «¿Estás raro? ¿Te pasa algo?». «¿Hay otra?», le contesté. «No, solo estoy cansado de sentirme opcional». Se rió con incredulidad, como si eso no fuera motivo suficiente. 2 días después apareció en mi gimnasio. Nunca había ido. Se acercó sonriendo demasiado. Casualidad. Luego me escribió a medianoche: «extraño cuando eras detallista». Esa frase me enfrió. No dijo «te extraño», dijo «extraño cómo me tratabas». Cuando le respondí «entiendo», se desesperó. Empezó a comentar mis historias, a preguntarle a mis amigos por mí, a mandarme fotos viejas. Un viernes me llamó llorando. «¿Me estás castigando?». Le dije «no, solo dejé de perseguirte». Y ahí se le cayó el teatro. «Pero yo no hice nada tan grave», dijo, como si el amor fuera un contador de errores, no un desgaste. La última vez que la vi, intentó besarme en la calle, como película. La aparté suave y le dije «te quise muchísimo, pero yo no vuelvo a mendigar atención». Me miró como si le hubiera quitado el suelo. Esa noche subí una foto sencilla cenando con amigos. Ella me mandó 10 mensajes. Yo no respondí ninguno, no por venganza, por paz. Historia 2. Yo era el tipo que ella presumía cuando le convenía y escondía cuando no. Sofía me decía «mi refugio», pero cuando sus amigas opinaban, yo me volvía solo un amigo. Le perdoné demasiadas cosas porque estaba enamorado, que cancelara citas por planes improvisados, que respondiera horas después, que se molestara si yo salía sin ella. Un día me pidió la contraseña de mi teléfono para confiar. Yo se la di. Al día siguiente la vi revisando mis chats mientras yo estaba en la ducha. Me reí nervioso. Ella no. Ahí entendí algo. Yo estaba entregando amor. Ella estaba administrando control. No le armé escándalo. Solo empecé a cambiar mis hábitos. Dejé de explicar todo. Dejé de justificarme. Si ella preguntaba «¿dónde estás?», respondía «en casa» y ya. Si decía «ven», yo decía «hoy no puedo». Y lo más importante, dejé de reaccionar a sus pruebas. En una semana explotó. Empezó a provocarme. Subía historias con chicos. Casualmente, mencionaba a un ex. Me decía «a otros sí les interesa verme». Antes yo habría rogado. Esa vez solo respondí «entonces velo a él». Se quedó en silencio, como si nadie le hubiera hablado así. Al tercer fin de semana apareció en mi puerta con una bolsa de mis cosas y otra de cosas para nosotros. Me miró con ojos grandes. «hagamos un plan». Me asusté. Le dije «¿te asustaste porque me perdías o porque perdías el control?». Se ofendió. Luego lloró. Luego me abrazó fuerte. Era un ciclo. Lo que la volvió loca fue que yo no me moví. No grité, no supliqué, no amenacé. Le dije calmado «te quiero, pero no me gusta quién soy contigo». Entonces empezó su persecución. Mensajes largos, audios de 5 minutos, promesas de terapia, de cambiar, de ser la novia que mereces. Me invitó a lugares que yo había pedido meses. Me escribió a mis amigos. «dile que lo amo». La ironía es que cuando por fin me trató bien, ya era tarde. No porque yo no la quisiera, sino porque ya había aprendido a quererme más. La última llamada fue a las 2 de la mañana. «dime qué tengo que hacer». Le respondí «no sé, pero no voy a quedarme para que lo descubras». Y colgué. Historia 3. A mí me apodaban el fan número 1 de Valeria. Suena tierno, pero era triste. Yo celebraba todo de ella. Sus logros, sus dramas, sus días malos. En cambio, cuando yo tenía un mal día, ella decía «no te pongas intenso». Un domingo me dejó plantado para ir a una fiesta solo un rato. Subió videos riéndose, brindando, y a mí me respondió «perdón, se me fue el tiempo». Ni una llamada, ni una culpa real. Esa noche hice algo raro para mí. Escribí una lista.
No de lo malo que ella hacía, sino de cómo me sentía yo. Inseguro, pequeño, ansioso, como si estuviera rindiendo examen todo el tiempo. Al día siguiente no la confronté, solo me ocupé. Empecé a ir a clases de cocina, acepté invitaciones, me metí a correr por las mañanas. Mis mensajes dejaron de ser instantáneos. Si ella decía, nos vemos, yo decía, tengo planes. Al principio se rió. Uy, el señor ocupado, me dijo. Yo solo contesté, sí, me hacía falta. Y ahí cambió su energía. De repente quería verme. Me mandaba ¿qué haces? Cada 2 horas. Me decía, te extraño, justo cuando yo estaba disfrutando mi día. Me apareció en la clase de cocina con una sonrisa. Quiero aprender contigo. Nunca le interesó antes. Una noche me hizo una escena porque no respondí un mensaje en 10 minutos. 10. ¿Te crees mucho ahora? Me dijo. Me quedé mirándola y por primera vez no sentí culpa. Sentí claridad. Le dije, no, vale. Solo dejé de poner mi vida en pausa para que tú me recuerdes. Se quedó callada, con la boca medio abierta, como si no entendiera el concepto. A partir de ahí me persiguió en serio. Flores en mi trabajo. Mensajes de te amo que antes no existían. Incluso habló con mi mamá, cosa que nunca hacía. Estoy preocupada por él. Mi mamá me miró y dijo, ¿ahora sí le importas? El final fue en una reunión con amigos. Valeria se acercó, me tomó del brazo y anunció, él y yo estamos arreglando las cosas. Todos me miraron. Yo respiré y dije, no, yo estoy arreglando mi vida. Ella solo llegó tarde. Hubo silencio pesado. Ella se fue llorando. Y yo, por primera vez, no corrí detrás. Historia 4. Con Camila éramos casi algo oficial desde hacía un año. Ella decía que no quería etiquetas, pero sí quería beneficios. Que yo estuviera disponible, fiel, atento. Cuando yo preguntaba, ¿qué somos?, respondía, no arruines lo lindo. Lo lindo era que yo la amaba y ella lo sabía. El día que me quebré fue cuando publicó una foto con otro, abrazados, y puso, mi persona favorita. Yo le pregunté qué era eso. Ella me dijo, ay, eres dramático, es un amigo. Luego me lanzó la frase, si no confías, ahí está la puerta. Esa puerta me la tomé literal. No bloqueé, no insulté, solo dejé de estar. Cuando escribía hola, yo respondía hola, horas después. Cuando decía ven, yo decía no puedo. Empecé a tratarla como ella me trataba, como algo opcional. Al cuarto día me llamó furiosa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Le dije, estoy como tú, solo que sin el encanto. Se quedó en silencio y después cambió el tono. Bebé, no, yo te quiero. Solo me asusto cuando me presionas. Yo le respondí, yo me asusto cuando me usan. A la semana apareció con lágrimas y un regalo. Te prometo que ahora sí, dijo. Yo le pregunté, ¿ahora sí qué? ¿Ahora sí etiquetas? ¿Ahora sí respeto? Me miró como si yo estuviera pidiendo demasiado. Contestó, ahora sí, voy a estar más presente. Esa mediocridad disfrazada de promesa me mató el último resto de ilusión. Cuando le dije que ya no quería seguir, se transformó. Empezó a escribirme desde números desconocidos. Me esperaba fuera de mi trabajo. Les decía a mis amigos que yo era frío y cobarde. Luego me mandaba audios llorando. Nadie me había amado como tú. Y ahí entendí lo más cruel. Ella no estaba enamorada de mí. Estaba adicta a la versión de ella misma cuando alguien la adoraba. La escena final fue en un café. Me pidió 5 minutos. Llegó arregladísima, como primera cita. Se sentó y dijo, dime qué tengo que hacer para que vuelvas a amarme. Yo contesté, eso no funciona así. El amor no es un interruptor que tú enciendes cuando te conviene. Se quedó con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Y por primera vez, fui yo quien se levantó y se fue. Historia 5. A mí me enseñaron a amar fuerte. Estar, insistir, resolver. Por eso con Natalia me convertí en el novio perfecto y en el hombre más cansado del mundo. Ella era de esas personas que te dan migajas con estilo. Un día era, eres mi todo. Al siguiente era, no me agobies. Si yo pedía claridad, me decía que yo tenía miedo al abandono. Lo decía como si fuera terapia, pero era manipulación. Un miércoles me dejó en visto toda la tarde. Yo, preocupado, le escribí a su mejor amiga. Natalia apareció 2 horas después con un mensaje. No soy tu hija para que me busques. Esa frase me encendió algo por dentro. No enojo, un apagón. Le respondí, tienes razón, no soy tu guardia. Desde ahí, dejé de perseguir. Dejé de insistir en vernos. Dejé de preguntar, ¿todo bien? Si ella quería hablar, que hablara. Si quería verme, que lo propusiera con seriedad. Yo seguí con mi vida.
Al principio se sintió poderosa. Me mandaba, ¿estás enojado? Como quien prueba un botón. Yo contestaba, no, estoy ocupado. Y era verdad. Empecé a salir con mi primo, volví a jugar fútbol, recuperé mis hobbies. Mi sonrisa volvió a aparecer sin pedir permiso. Y entonces empezó su pánico. Me llamó llorando. Siento que te estoy perdiendo. Le dije, yo también lo sentí durante meses. Ella, pero ahora estoy aquí. Yo, ahora yo también estoy, pero conmigo. Natalia subió indirectas, fotos provocativas, frases como, a veces hay que aprender a valorar. Luego me mandó un texto larguísimo diciendo que yo era el amor de su vida. Me invitó a un viaje que yo había propuesto el año anterior. Me dijo que quería conocer a mi familia. Todo de golpe, como si el cariño fuera una oferta por tiempo limitado. Quedamos de hablar en persona. Llegó con ojos hinchados y un discurso ensayado. En medio soltó, no entiendo por qué cambiaste. Le respondí, porque me di cuenta de que estaba enamorado de alguien que solo me quería enamorado. Se quedó helada. Intentó agarrarme la mano y me dijo, prometo perseguirte yo esta vez. Y yo, sin gritar, le dije la verdad más simple. No quiero que me persigas. Quiero que alguien camine a mi lado. Y tú solo corriste cuando dejé de correr por ti. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Afuera, me mandó un último mensaje. Vas a arrepentirte. Yo guardé el teléfono y seguí caminando. Por primera vez, el silencio no dolía. Sonaba a libertad. Historia 6. Yo era el que siempre decía, no pasa nada, cuando a Ivana se le olvidaba contestar. El que le llevaba sopa cuando estaba enferma. El que la defendía cuando sus amigas decían que era difícil. Un día, en una comida familiar, su tía me miró y soltó. ¡Qué suerte! Este sí aguanta. Todos rieron. Ivana también. Esa risa fue el clic. No discutí. Solo dejé de ser el hombre que aguanta. Cuando Ivana escribió, ¿vienes?, respondí, no, hoy no. Cuando mandó un ¿por qué tan seco?, contesté, estoy poniendo límites. Y cuando intentó provocarme con ¿mi ex me entiende más?, no mordí. Perfecto, entonces habla con él. 2 semanas después, apareció en mi trabajo con café y cara de arrepentimiento. Extraño cuando eras cariñoso, dijo. Le respondí, yo extraño cuando me respetabas. Se le desacomodó el personaje. Empezó a llorar ahí mismo, en la recepción, frente a todos. No me hagas esto, repetía, como si mi distancia fuera una traición. Ese mismo día me mandó un audio. Prometo cambiar, dime cómo. Y ahí entendí. No estaba preguntando cómo amar mejor. Estaba preguntando cómo recuperar el control. No volví. Y fue la primera vez que su persecución no me halagó. Me confirmó que yo siempre fui útil, no elegido. Historia 7. Con Mónica era simple. Cuando yo proponía planes, ella tenía sueño. Cuando sus amigos proponían, ella tenía energía. Yo me decía que era normal, que cada quien necesita su espacio. Hasta que una noche, en un bar, la vi tomarse una selfie con un chico y escribir, mi compañía favorita. Yo estaba sentado enfrente. Me levanté, pagué mi parte y me fui sin decir nada. Al llegar a casa tenía 20 mensajes. ¿Dónde estás? No te vayas así. Estás exagerando. No respondí. Al día siguiente, en vez de reclamar, hice lo que jamás hice. Seguí con mi vida sin pedir permiso. Dejé de darle actualizaciones. Dejé de justificarme. Y empecé a decir no, sin culpa. Eso la desesperó. Me empezó a llamar frío y orgulloso. Luego, mi amor y bebé en el mismo minuto. Un sábado me apareció afuera del gimnasio con flores. Flores. Ella odiaba las flores. Me dijo, siento que te estoy perdiendo. Le respondí, me perdiste cuando me convertiste en decoración. Quiso besarme ahí, en público, para marcar territorio. Me aparté. Y fue como si le hubieran quitado el aire. Ese día comprendí algo cruel. A veces te persiguen no porque te aman, sino porque no soportan que ya no los necesites. Historia 8. A Daniela le encantaba decir que yo era su paz. Lo decía cuando tenía ansiedad, cuando se peleaba con su mamá, cuando el mundo se le caía. Yo la abrazaba, la escuchaba, la sostenía. Pero cuando yo necesitaba paz, ella me respondía, no te pongas dramático. Hay gente con problemas de verdad. Un día mi papá entró al hospital. Le pedí que me acompañara. Me contestó, hoy no puedo. Tengo cena con mis amigas. Te llamo luego. Nunca llamó. No lloré esa noche. Me quedé vacío. Y desde ese vacío tomé una decisión. No iba a seguir amando a alguien que me usa como colchón emocional. Cuando ella volvió a escribir al día siguiente con un ¿cómo estás?, le respondí, estoy resolviendo cosas. Hablamos luego. Y cumplí. De repente, Daniela empezó a ponerse intensa.
¿Estás enojado? ¿Te hice algo? Dime qué pasa. Antes yo explicaba todo. Esta vez solo dije, cuando te necesité, no estuviste. Eso me cambió. Se presentó en el hospital con una bolsa de comida y cara de víctima. No sabía que era tan grave, dijo. Mi hermano, sin querer, la remató. Era grave para él, por eso te llamó. A partir de ahí me persiguió como si yo fuera una oportunidad que se le escapa. Mensajes, regalos, promesas de terapia. Pero el amor no vuelve por presión. Y cuando mi papá salió adelante, yo también. Adelante, pero lejos de ella. Historia 9. Con Lucía yo vivía en modo demostrar. Si no le escribía cada hora, era que ya no me importaba. Si no publicaba fotos con ella, era que la escondía. Si salía con amigos, era que prefería mi vida de soltero. Yo caminaba sobre vidrio y lo llamaba amor. Una tarde me dijo, si me amaras, harías lo que yo te pida. Y ahí, por primera vez, vi el chantaje sin maquillaje. Le contesté, si me amaras no me lo pedirías así. Se rió como si yo estuviera actuando. ¡Ay, ya te pusiste filosófico! Esa burla fue la segunda alarma. Esa semana empecé a hacer algo simple. Vivir normal. No para castigarla, sino para recuperar mi centro. Respondía cuando podía, no cuando ella exigía. Si había un problema, lo hablaba sin suplicar. Lucía lo sintió como pérdida de poder. Empezó a perseguirme con la misma intensidad con la que antes me controlaba. De repente me decía, eres el hombre que siempre quise. Me cocinó. Me escribió cartas. Me buscó en mi casa. Y luego soltó la verdad sin darse cuenta. Extraño cuando hacías todo por mí. Ahí se me cayó el telón. Le dije, eso no era amor, era obediencia. Se quedó muda. La persecución terminó cuando entendió que yo ya no iba a volver a hacer su proyecto. Y yo entendí que amar no es rendirse. Historia 10. A Nora le encantaba mi devoción. Le encantaba saber que, si ella desaparecía, yo iba a buscarla. Si se enojaba, yo iba a arreglarlo. Si necesitaba atención, yo la inundaba de cariño. Ella decía, me encanta que seas así. Yo pensaba que eso era un cumplido, hasta que un día, después de una discusión absurda, me dejó de hablar 3 días. 3. Yo me culpé, le mandé flores, audios, disculpas. Cuando por fin respondió, dijo, ¿ves? Si quisieras de verdad, no me dejarías en paz. Esa frase me dio asco. No de ella, de mí mismo por haber aceptado eso. La siguiente vez que aplicó el silencio, yo no corrí. Me fui a comer con amigos. Apagué el celular. Dormí bien. A la mañana siguiente tenía 50 mensajes. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes estar tranquilo? Contesta. Respondí, estoy bien. Cuando quieras hablar como adulta, hablamos. Fue como encender una alarma. Nora empezó a perseguirme con pánico. Se apareció en mi casa, me pidió 5 minutos. Me prometió que iba a cambiar. Me abrazó fuerte y dijo, no me dejes, por favor. Yo le respondí algo que jamás había dicho. No te estoy dejando. Estoy eligiéndome. Intentó una última jugada. Llorar en público, gritar que yo era cruel, que la abandonaba. Yo no discutí. Solo me fui. Y esa fue la parte que más la destruyó. Que por primera vez mi amor dejó de ser su garantía. Historia once. Con Paula yo era el seguro. Ella lo decía en broma. Contigo sé que siempre estoy bien. Yo lo interpretaba como confianza. Hasta que empecé a notar el patrón. Cuando todo le salía mal, yo era su puerto. Cuando le salía bien, yo era su sombra. Una noche, después de semanas de distancia, me escribió. Ven, te necesito. Fui. La encontré llorando por un problema con su jefe. La abracé 2 horas. Le preparé té, le acomodé el pelo. Cuando se calmó, miró el reloj y dijo, bueno, ya. Mañana tengo brunch. Mejor te vas. Como si yo fuera un servicio de urgencias. Esa vez no discutí. Me levanté, dejé la taza en el fregadero y solo dije, ok. Pero al salir sentí algo nuevo. Vergüenza de mí mismo. Al día siguiente, cuando me escribió buenos días, respondí tarde y neutro. Empecé a poner distancia sin anuncio, sin drama. Si pedía ayuda, decía, no puedo. Si proponía vernos cuando le quedara, yo contestaba, prefiero planes claros. Paula reaccionó como si hubiera perdido el control remoto. Primero vino la ironía. Uy, ahora el señor límites. Luego la acusación. Seguro estás con alguien. Y finalmente el modo persecución empezó a aparecer en los lugares donde yo iba, a mandarme fotos casuales, a decirme que estaba recordando lo nuestro. Un viernes me llamó llorando. Yo te amo. ¿Por qué me haces esto? Le respondí. No te hago nada. Solo dejé de estar disponible para que me uses y me sueltes. Se ofendió, como si yo le hubiera robado algo que era suyo. Y ahí entendí.
Cuando alguien se acostumbra a tu amor incondicional, tu dignidad les parece una traición. Historia 12. A Verónica le encantaba que yo fuera intenso. Mientras yo la adoraba, ella brillaba. Me pedía pruebas, que le escribiera poemas, que subiera fotos, que la eligiera siempre. Y yo lo hacía, porque pensaba que eso era amar. Hasta que un día, en una discusión por nada, soltó: si me quisieras de verdad, me rogarías. Y lo dijo sonriendo, como si fuera un juego. Yo me quedé helado. No por la frase, sino por el placer que le daba decirla. Ese día decidí que no iba a competir por un lugar en la vida de alguien. Cuando volvió con su teatro de siempre, silencios, indirectas, haz lo que quieras, yo hice exactamente eso. Lo que yo quería. Salí con mis amigos, volví al fútbol, apagué el teléfono. Ella explotó. «¿Te estás vengando?», le respondí. «No, estoy respirando». A partir de ahí empezó a perseguirme. Me mandó un audio diciendo que se había dado cuenta de todo. Me llevó un regalo que yo había mencionado meses atrás. Me invitó a una cena solo nosotros y llegó vestida como la primera vez. En la mesa me dijo: «¿Ves? Puedo ser la novia que mereces». Yo contesté: «No necesito una actriz, necesito una pareja». Se le quebró la cara. Se quedó mirando el mantel como si estuviera perdiendo una partida. Esa noche, al despedirnos, me susurró: «Yo pensé que siempre ibas a volver». Y yo, por primera vez, dije la verdad sin miedo. ¿Eso era lo que te gustaba de mí? No yo. Historia 13. El problema con Irene era que siempre me quería, pero solo cuando alguien más me quería también. Mientras yo estaba solo, ella me trataba como una opción. Pero si yo subía una foto con amigos, si una chica comentaba algo, Irene aparecía de inmediato con: «Hola, extraño tu voz». Al inicio me parecía celos tiernos. Hasta que un día la vi escribirle a mi compañero de trabajo: «¿Con quién anda él últimamente?». No me preguntó a mí, me investigó. La encaré y me dijo: «¿Es que me importas?». Le respondí: «No, te inquieta no saber si aún me tienes». Esa frase la encendió. Me acusó de soberbio, de frío, de estar cambiando. Y sí, estaba cambiando. Porque me cansé de vivir como trofeo en un estante, sacado solo cuando alguien más lo mira. Empecé a cortar el juego. Cero explicaciones, cero reacciones a sus celos. Si aparecía, yo era amable pero firme. Si intentaba control, yo me alejaba. Y entonces empezó su persecución real. Me esperaba al salir del trabajo, me mandaba mensajes larguísimos con recuerdos. Me prometía formalizar lo que nunca quiso formalizar. Lo más absurdo fue que me invitó a conocer a su familia, después de 2 años de decir: «Todavía no». Todo porque una amiga suya le contó que yo estaba saliendo con alguien. Irene me miró y dijo: «No quiero perderte». Yo respondí: «Entonces debiste elegirme cuando no había competencia». Se quedó sin palabras. Y yo entendí que el amor que necesita rivalidad para existir no es amor, es ego. Historia 14. Con Sophie yo era el hombre perfecto en privado y el amigo en público. Ella decía que era por su pasado, por miedo, por no apurarse. Y yo, enamorado, lo aceptaba. Una tarde, en una fiesta, alguien preguntó si estábamos juntos. Sophie se rió y dijo: «No, él es muy intenso». Todos se rieron. Yo también, por reflejo. Luego fui al baño y me quedé mirando el espejo con ganas de desaparecer. Esa noche, al llegar a casa, no le mandé el típico mensaje de «¿Llegaste bien?». No por orgullo, por cansancio. Al día siguiente, ella escribió: «¿Todo bien?». Contesté: «No, me dolió lo de ayer». Me respondió: «Ay, ya, era broma, no seas sensible». Ese «no seas sensible» me cerró el corazón como una puerta. Empecé a retirarme de forma silenciosa. Dejé de insistir en verla. Dejé de pedir claridad. Cuando ella proponía algo a última hora, yo decía: «Hoy no». Cuando me hablaba solo para descargar sus problemas, yo decía: «Ahora no puedo con esto». Y entonces llegó la persecución. Me mandó selfies, me llamó llorando, me dijo que yo era su persona. Incluso publicó una historia con una foto nuestra antigua y escribió: «extrañando». Pero no me etiquetó, como siempre. La enfrenté. «¿Extrañas mi amor o extrañas que yo te aguante?». Se quedó pálida. Me dijo: «¿Por qué estás tan duro?». Le respondí: «Porque fui blando demasiado tiempo». Por primera vez me pidió hablar en serio. Y por primera vez yo supe que ya no quería convencerla de nada. Historia 15. A Clara le gustaba mi versión enamorada. El yo que se desviaba de su camino para verla. El yo que perdonaba atrasos. El yo que transformaba sus «no sé» en esperanza. Ella decía: «Me encanta cómo me miras». Y yo pensaba que eso era amor.
Un día me canceló una cena porque se le complicó y a los 10 minutos subió un video en un rooftop con sus amigas. No era el video lo que dolía, era la naturalidad con la que me mentía. Le escribí, ok, disfruta, y dejé el teléfono. Durante una semana no la busqué, no para castigarla, para observar qué pasaba si yo no sostenía todo. Lo que pasó fue que Clara empezó a girar alrededor mío como satélite sin planeta. Primero fueron mensajes suaves, ¿cómo va tu día? Luego preguntas raras. ¿Estás raro conmigo? Luego dramatismo, siento que ya no te importo. Le dije, me importas, pero me cansé de competir con tu conveniencia. Se ofendió, como si yo la hubiera acusado de un crimen. Yo no hago eso, dijo. Le mandé captura de su cancelación y el video del rooftop con la hora. Silencio. 2 días después apareció con una carta escrita a mano. Nunca había escrito una. No sabía que te estaba perdiendo, decía. Yo la miré y contesté. Eso es lo peor, Clara, que solo lo notaste cuando dejé de amarte fuerte. Intentó abrazarme y me dijo, vuelvo a enamorarte. Yo respondí, no necesito que vuelvas, necesito que hubieras estado. Y ahí fue cuando, por primera vez, su persecución se volvió inútil. Yo ya no estaba disponible para una relación que solo funciona cuando uno ruega. Historia 16. Yo era el tipo que le escribía, ¿llegaste bien? Incluso cuando me trataba mal. Con Renata, mi amor era automático. El suyo, condicional. Si yo estaba de buen humor y la entretenía, todo perfecto. Si yo estaba cansado o preocupado, ella decía, qué pesado, así no dan ganas. Una noche, después de un día horrible, le pedí solo una cosa. ¿Podemos hablar tranquilo? Renata suspiró teatral y respondió, no, hoy quiero vibra bonita. Como si mis emociones fueran una molestia estética. Esa frase me dejó quieto. No la discutí, solo apagué el teléfono y me dormí. Al día siguiente no hice el esfuerzo de siempre. No le mandé memes, no le mandé buenos días, no le resolví su drama con su amiga. Renata apareció al mediodía con un ¿estás enojado? Contesté, estoy ajustando prioridades. Se burló, uy, el coach. Yo solo dije, sí, me estoy entrenando para no rogar. Ahí se le cambió la cara. En 2 días pasó de indiferente a insistente. Me mandó fotos para que la extrañe, audios llorando, promesas de ser más comprensiva. Incluso me escribió su hermana. Renata está mal, habla con ella. Quedamos en vernos. Renata llegó arregladísima, como si el amor se recuperara con maquillaje. Me dijo, no puedo perderte, nadie me quiere como tú. Le respondí, ese es el problema. Te gustaba como te quería, no quién era yo. Y cuando intentó hacerme sentir culpable, ya no funcionó. Yo estaba triste, sí, pero por primera vez, libre. Historia 17. Con Luna yo vivía en un examen. Ella podía desaparecer un día entero y luego volver con estaba ocupada. Si yo hacía lo mismo me decía, ya no te importo. Yo me tragaba el orgullo y corría a explicarle. Siempre. Hasta que un viernes, después de una semana rara, me dijo, necesito espacio. Y a las 2 horas subió historias en un antro con un grupo de chicos, riéndose. No era el antro, era la mentira. No la llamé, no le reclamé. Me fui a cenar con mis amigos. Cuando Luna me escribió, ¿por qué no me buscas? Respondí, porque dijiste que querías espacio. Te lo estoy respetando. Eso la volvió loca. Empezó a mandar mensajes cada 10 minutos. ¿Con quién estás? Mándame foto. No me ignores. Yo, por primera vez, no jugué. Al día siguiente apareció en mi casa diciendo que me extrañaba. Traía mi sudadera favorita, la que siempre se quedaba por accidente. Me abrazó y me dijo, prometo ser diferente. Le pregunté, ¿diferente cómo? ¿Honesta? ¿Consistente? Se quedó trabada. Al final soltó, más cariñosa. Ahí entendí que su cambio era solo un maquillaje para recuperar mi atención. Le dije, no necesito más cariño de golpe, necesito respeto constante. Luna empezó a llorar como si yo la estuviera dejando por otra. Y lo curioso es que yo no la dejaba por alguien. La estaba dejando por mí. Historia 18. A Marina le gustaba que yo la adorara en público. Le gustaba que yo comentara sus fotos, que la defendiera, que la presumiera. Pero en privado, cuando yo pedía un poquito de reciprocidad, me decía, ay, tú sabes que yo no soy cursi. O sea, yo sí debía serlo. Ella no. Un día me di cuenta de que yo era su aplauso. Y el aplauso se cansa. Empecé a cerrar la llave. Dejé de comentar sus historias. Dejé de reaccionar a sus fotos. Cuando ella buscaba validación, yo respondía normal. Seguía siendo amable, pero ya no era fan. Marina lo sintió como si la hubiera dejado sin espejo. Al tercer día me llamó, ¿te pasa algo conmigo? Le dije, no,
Me pasa conmigo. Estoy cansado de dar más de lo que recibo. Se rió con nervios. Ay, no empieces. Pero esa risa se le murió rápido, porque yo no volví a intentar convencerla. Entonces empezó la persecución. Publicaciones nostálgicas con canciones tristes, mensajes largos de "te amo", invitaciones a planes que yo pedía desde hacía meses. Me dijo, voy a cambiar, ya lo decidí. Yo le contesté, decídelo para ti, no para retenerme. Y ahí explotó. ¿Por qué eres tan cruel ahora? Le respondí, no soy cruel. Solo dejé de ser tu público. Historia 19. Con Andrea yo aprendí el significado de amarte me consume. Ella tenía una habilidad especial para convertir todo en prueba. Si yo no iba a verla, era porque no me importaba. Si yo iba, pero no leía su mente, era porque no la entendía. Yo me sentía siempre insuficiente. Un domingo me dijo, tú me tienes que demostrar que valgo. Yo le respondí, tú también tendrías que demostrar que me cuidas. Andrea se quedó helada, como si nadie le hubiera pedido eso jamás. Ese día, sin promesas y sin amenazas, comencé a retirarme. No discutí más, no perseguí más. Cuando ella hacía drama, yo contestaba, cuando quieras hablar sin atacar, hablamos. Y me iba. 2 semanas después, Andrea estaba irreconocible. De repente era dulce, paciente, madura. Me escribió una carta diciendo que yo era el amor de su vida. Me pidió vernos para cerrar heridas. Acepté, por respeto a lo que sentí. En el café, me miró con ojos brillosos. Yo cambié. ¿Puedes volver a amarme? Le dije, no sé, pero lo que sí sé es que ya no puedo amar desde el miedo. Andrea se quebró. Yo no quería perderte. Y ahí estaba el punto. No cambió cuando yo sufría. Cambió cuando ella sintió la pérdida. Al salir, me abrazó fuerte, como si apretando pudiera detener la realidad. Yo la solté suave, y me fui con la certeza de que un amor que aparece solo cuando te vas, no era amor, era urgencia. Historia 20. El día que dejé de amar a Sara no fue un día dramático. Fue un martes cualquiera, cuando me dijo, luego hablamos. Y yo supe que ese luego iba a ser otra semana de migajas. Sara tenía un talento, hacerme sentir culpable por querer cosas básicas. Si pedía vernos, decía, me asfixias. Si pedía claridad, decía, eres inseguro. Si yo me callaba, decía, ¿por qué estás distante? Un día me miré al espejo y pensé, estoy viviendo para que ella no se enoje. Y eso no era vida. Así que cambié. Dejé de anticiparme. Dejé de pedir permiso para existir. Si quería salir, salía. Si quería descansar, descansaba. Si no tenía energía para sus juegos, no jugaba. Sara lo notó al instante. Empezó con mensajes dulces. Te extraño. Luego con celos. ¿Con quién hablas? Luego con pánico. No me dejes. Y aquí viene lo más ridículo. Empezó a hacer todo lo que yo pedía antes. Me proponía citas, me buscaba, me mandaba fotos, me decía, gracias por ser tú. Pero yo ya no sentía ese hambre. Ya no estaba esperando su aprobación. La última conversación fue por llamada. Sara llorando, yo tranquilo. Ella dijo, ¿qué hice para que ya no me ames? Yo respondí, no fue una cosa. Fue acostumbrarme a que tú siempre recibías y yo siempre daba. Se quedó callada. Y en ese silencio, por fin, yo me escuché a mí mismo. Historia 21. A Jimena le gustaba decir que yo era demasiado bueno para ser verdad. Lo decía con una sonrisa, como si fuera halago. Con el tiempo entendí que era una advertencia. Para ella, lo bueno era aburrido. Cada vez que yo hacía algo bonito, llevarle comida, esperar la tarde, escucharla, ella lo recibía como si fuera su derecho. Y cuando yo pedía algo mínimo, como que me avisara si iba a llegar tarde, me soltaba. ¡Ay, qué controlador! La noche que me rompió fue simple. Me dejó esperando 1 hora en la calle. Cuando por fin llegó, ni disculpa. Relájate, no pasó nada, dijo. Yo temblaba de frío, y ella seguía revisando el celular. Esa noche no grité. Solo dije, yo ya no hago esto. Y no lo hice más. Al día siguiente dejé de escribirle primero. Si ella mandaba un hola, yo respondía normal, sin emoción extra. Si proponía algo a última hora, decía, no puedo. En una semana me preguntó, ¿te pasa algo? Contesté, me cansé de sentir que tengo que ganarme un lugar. Jimena reaccionó con risa, luego con enojo. Estás exagerando. Y cuando vio que yo no volvía a la dinámica, cambió de estrategia. Empezó la persecución. Me mandó fotos con la frase acordándome de ti. Me invitó a lugares que antes rechazaba. Hasta me dejó una nota en mi auto. No quiero perderte. La llamé y le dije, no me estás perdiendo ahora. Me perdiste cuando pensaste que siempre iba a estar, sin importar cómo me trataras. Lloró.
pero no por mí, por la seguridad que se le acababa. Historia 22. Con Abril todo era juego. Ella coqueteaba con otros para verme reaccionar. Si yo me ponía serio decía, ¡ay, era broma! Si yo no reaccionaba se enojaba. ¿Ya no te importo? Yo fui cayendo en su trampa como tonto enamorado. Hasta que una noche, en una fiesta, Abril se sentó en las piernas de un tipo, mirándome fijo, esperando mi explosión. Yo me levanté, agarré mi chaqueta y me fui. En el camino a casa recibí audios gritando, «Eres un inmaduro, era broma, vuelve». No volví. Al día siguiente me escribió como si nada. ¿Café? Le respondí, «No, no estoy para juegos». Esa frase la desarmó, porque lo que más la excitaba era mi reacción, no mi compañía. Empezó a perseguirme con urgencia. Llegó a mi casa con mi postre favorito, me mandó mensajes largos de «yo te amo». Subió historias llorando con canciones tristes. Hasta inventó que estaba enferma para que yo fuera a verla. Cuando la enfrenté dijo «solo quería sentirme deseada». Le respondí «y yo solo quería sentirme respetado». Abril intentó la última carta, ponerse perfecta. Cero celos, cero dramas, pura ternura. Pero ya era tarde. Cuando alguien te acostumbra a la manipulación, aunque se vista de amor, tú sigues oliendo el truco.